Muy bien, y ya está con nosotros acá Alfonso Goitia, con quien vamos a analizar un poco el, digamos, destino que tiene Grecia, o más bien los ciudadanos griegos, a raíz de estas medidas que han sido pues puestas o impuestas más bien por ese grupo económico europeo que de alguna u otra forma presionó a los líderes griegos para que el referéndum que se había hecho anteriormente quedara sin efecto. Alfonso. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenido. Gracias. Es así, lastimosamente. Se hace un referéndum, la población vota por algo que no quieren que se les imponga y al final estos grupos económicos bajo la mesa o sobre la mesa, no sé, presionan. Exacto, o sea, hace unas semanas hubo un referéndum en Grecia que dio por mayoría precisamente el no a la aplicación de medidas o políticas económicas que afectaran a la población. En esa lógica, el gobierno griego iba a negociar y a discutir con la troika europea, que en este caso es el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario, un acuerdo que posibilitara realmente mejorar las condiciones para la población griega y de alguna manera establecer un marco de reestructuración de la deuda que tiene en este caso Grecia, que es como ya hablábamos la vez pasada, son más de 177% del Producto Interno Bruto. Pero había posibilidades de renegociar. Pero aquí se impuso nuevamente la visión más neoliberal, ¿no? Establecida en este caso por el ministro de Finanzas de Alemania y también obviamente por esa Comisión Europea y ese Banco Central Europeo, que al final muestran precisamente su carácter antidemocrático, o sea, que no están respetando el deseo de la Comunidad Europea, o sea, que era toda la visión de construir una Europa unida, una Europa de los pueblos. Todo eso se ha perdido. Es una expresión clara, este acuerdo con el caso de Grecia es una expresión clara de cómo los intereses financieros y los intereses de estos grupos económicos, en este caso Alemania, que tienen interés ciertamente en hacer predominar la visión fundamentalista neoliberal en función de sus intereses y no de los intereses de los pueblos. Alfonso, en pocas palabras es: queremos nuestro dinero a las buenas o a las malas. Exactamente. Porque le han dicho a Grecia, si no aceptas las medidas, te sales de la zona euro. Exacto. Y eso traería otras complicaciones. Ahora, ¿a qué se enfrenta realmente el que paga los platos rotos, que es el pueblo, a partir de esto? Bueno, realmente en este momento Grecia tendrá que ver cómo ciertamente tiene que aplicar esas medidas que ha acordado, que realmente han sido forzadas sobre esa base de ese chantaje establecido por estos organismos, en términos de que tienen que aplicar estas medidas neoliberales que reducen el marco de jubilación, limitan el marco de las jubilaciones, de los salarios, de las condiciones de los trabajadores, exigen privatizaciones, fondos de privatización, etcétera. O sea, todo eso tendrá que saber cómo maneja el gobierno griego de tal manera que se suavice lo más que se pueda para que el impacto no sea tan negativo a la población. Pero obviamente habrá que aceptar que bajo estas condiciones hay que hacer lecturas desde las izquierdas y desde las visiones de sectores más progresistas, cómo realmente hay que enfrentar ese tipo de acciones y de políticas que están evidenciándose con la visión del Eurogrupo. En este caso creo yo que es importante para el caso de El Salvador, claro, que aunque no tiene obviamente una dimensión de deuda tan grande y todo, tiene que analizar el marco de cuáles son los acuerdos que tiene con los organismos internacionales, cuáles son los acuerdos que tiene con países importantes como el caso de Estados Unidos, para establecer reglas que obviamente no violenten en el futuro o en un momento determinado las condiciones de la gente, ¿no? O sea, no se puede aceptar que en un futuro, digamos, alguna de estas instancias, que en el pasado lo hicieron, ¿no? En el pasado lo hicieron, pero que en este momento no se puede aceptar que estas instancias vayan a llevar nuevamente a una situación más crítica de empobrecimiento de la población en nuestro país o en estos países. Exactamente. Exacto. Porque lastimosamente quienes salen más golpeados son las personas que menos recursos tienen. Ahí veíamos
por las redes sociales, por el internet y por los mismos medios internacionales, el rostro de angustia de aquellos que tenían una pensión y que no la podían retirar por esta incertidumbre. Exacto. Alfonso, gracias por contarnos esta situación. Feliz fin de semana de antemano. Gracias, igualmente.